Caracol Radio. Historia de las pandemias. Lo muy pequeño, lo invisible, lo que no vemos, pero está ahí, es lo más letal que nos rodea. No podemos hablar de la historia del hombre sin mirar con lupa las enfermedades que han moldeado nuestra existencia como sociedad. Y es que la pesadilla que estamos viviendo ahora no es ni mucho menos la primera vez que sucede. El tema es que no tenemos recuerdo porque pasaron estas pandemias hace muchos años o muchos siglos. Pero no hace falta más que darle un repaso a la historia para ver cómo grandes imperios como fue el romano fueron mermados más por enfermedades que por sus propios enemigos. La enfermedad es algo terrible, sí, pero nos hace humanos y demuestra cómo es nuestra verdadera naturaleza. Creemos que somos invencibles, pero no somos más que una especie más que habita la Tierra. Y es que no sé si alguna vez les han dicho esto, pero no somos de acero, sino de sencilla carne y hueso. Todos alguna vez en la vida tenemos que enfrentar la enfermedad, ya sea en nosotros mismos o en los que nos rodean. Y es natural que muchas veces esto conlleve pánico, porque muchísimas veces también la muerte aparece justo después de la enfermedad. Pero lo cierto es que el pánico no soluciona nada. Sí nos pueden dar soluciones la ciencia y algo que creo que se nos está olvidando ahora mismo, que es nuestro comportamiento. Ahora hay algunas tardes que salgo a caminar con mi perro Tito por Bogotá y cuando veo a la gente rodeándome por las aceras con mascarillas, igual que la que llevo yo, pues pienso casi que estoy en un mundo de distopía, en un futuro improbable que de repente se hizo realidad. Pero también cuando voy caminando con mi perro, intento sacar alguna cosa buena de lo que estamos viviendo. Y yo creo que lo que estamos viviendo nos muestra una cosa que es fundamental para el desarrollo de la especie humana. Y es que sin solidaridad, la sociedad en la que vivimos no tiene futuro. Y he de decir que me parece muchas veces increíble, por no decir hasta patético, que haya discusiones políticas en torno a la pandemia, como si la política tuviera que ver algo con esto de la enfermedad y la ciencia, que es la que debería en este caso guiar lo que sucede. Y es que además yo soy uno de los que está convencido de que la única forma de salvarnos de toda esta locura es que como sociedad estemos unidos. Y es que creo que peor que el virus, aunque ustedes no me crean, es el egoísmo. Ese defecto humano que les aseguro que si un día repasáramos la historia, ha acarreado muchísimas más muertes que todas las pandemias que nos han acompañado desde que el hombre empezó a caminar por la faz de la Tierra. En el programa de hoy vamos a repasar los momentos en que la humanidad ha enfrentado situaciones similares. Y como siempre tenemos aquí expertos que nos van a hablar de eso. Tenemos a Andrés Restrepo, que es patólogo en Cali, que está esperando ya para comenzar el programa. Pero esta tarde
cuando estaba aquí en casa trabajando y repasando esos momentos de la historia, tengo que decir que me sorprendí, porque siempre que hubo estas grandes pandemias, aparte del número de muertos, X, B o Z, el resultado al final siempre era el mismo. Conflicto entre nosotros, revoluciones, guerras. En ese ambiente de pánico, donde florece de una forma maravillosa ese horrible egoísmo. Ojalá, ahora que estamos en el siglo XXI, escribamos nuestro destino de una forma diferente. Escribamos un final en el que esa solidaridad que nos hace humanos haga también que seamos capaces de vencer esta enfermedad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook es Juan Jesús Vallejo. Y los que os gusta el periodismo de misterio, hay un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Y lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia donde nadie es más que nadie y todos tenemos derecho a preguntar y a opinar en un espacio en libertad. Y para eso tenemos un numeral en Twitter que es Pandemia Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Pandemia Caracol. Ahí podéis poner todos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, lo que queráis. Y ya sin más dilación, vamos a meternos en esa historia que tenemos olvidada, pero que nos recuerda que la enfermedad en diferentes momentos de nuestro pasado marcó el rumbo de absolutamente toda la humanidad. Alejandro Bernal, buenas noches, ¿cómo estás, amigo, compañero? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para el doctor Andrés Restrepo, quien es el invitado de esta noche, y desde luego para nuestros oyentes, que en esta oportunidad nos acompañan desde Bogotá, Alexa Supernova, Pamela, Celeste, oyentes muy especiales de este programa, también Ofelia Peña, Andrés en Popayán, Gladys Ferro, Iván Ojeda, el fantástico Carechimba, nuestro oyente más fiel, Diego Ferreira, John Lazo en Manizales, Felipe Canchila, Gata del Páramo, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego para toda la gran familia del misterio que se conecta con nosotros en todas las noches, como siempre en los sábados, en esta tertulia del misterio, porque el misterio es cultura, y hoy haciendo un recorrido por la historia de un tema que es muy vigente hoy en día, como lo es el de las pandemias, por esta coyuntura del COVID que estamos viviendo, y hoy vamos a aprender de medicina y de historia de la mano del doctor Andrés Restrepo. Efectivamente, aparte de eso, felicidades, amigo, que es tu cumpleaños y también es el cumpleaños de Noma Joe, que es una tuitera que siempre está con nosotros acompañándonos. Así que cumplan muchos más, amigo. Bueno, vamos a meternos ya en tarea. Andrés Restrepo, doctor, patólogo, que está ahí en Palmira, en el Valle del Cauca. Buenas noches, Andrés, un placer tenerte otra vez aquí en este espacio en Caracol Radio. Buenas noches, Juan y Alejandro, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias. Pues a mí me parece interesantísimo este tema, que lo hablé contigo por teléfono hace ya unas semanas, o creo que fue incluso meses, porque creo que nos recuerda que esto no es la primera vez que pasa, ni muchísimo menos. O sea, todas las sociedades y las grandes civilizaciones, como fue por ejemplo el caso de Roma o los griegos, se han tenido que enfrentar a situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no, Andrés? Sí, así es, y realmente vale la pena recordar a Manuel, un gran pensador, que dice que la historia de la humanidad se ha movido de este a oeste a medida del desarrollo, y ese impulso histórico, esa flecha, como lo llaman, ha estado modelada por las pandemias. Las pandemias han logrado como reguladores del desarrollo de la humanidad. Han estado ligadas a nuestro avance y
y declive de las sociedades desde el inicio que tenemos registros históricos, ¿no? Claro, que eso es lo que me parece más curioso del programa de hoy. No solo vamos a hablar de esas pandemias que moldearon el mundo, sino que vamos a demostrar, para la redundancia, que llegaron a moldear sociedades durante decenios y durante siglos incluso, o sea que es una lucha que tiene el hombre desde hace mucho tiempo. Pero como de tiempo vamos muy justito, y además te aviso que dentro de 4 o 5 minutos tengo que cortar para darle paso al boletín deportivo, ¿vale? La pandemia parece ser, y ahora me lo confirmas tú o no, Andrés, que tiene unos primeros registros históricos, sería algo que se llamó la peste de Atenas en torno al año 430 a.C. ¿Esta sería la primer pandemia registrada que le queda claro a la medicina que existió, o hay alguna anterior a esta, Andrés? Juan, realmente sí, es la primera pandemia en la que existe un registro aproximado. Las enfermedades infecciosas han existido siempre. Hay que tener en cuenta que el ser humano en un principio era nómada, y la aparición del sedentarismo y con ello la invención de la ciudad llevaron al florecimiento de las infecciones, y con ello la historia de las pandemias y sus experiencias son un reflejo de que, a pesar de la tecnología, como vamos a ver hoy, en muchos aspectos el ser humano sigue siendo el mismo a lo largo de la historia. Mucha información de las pandemias está perdida y es irrecuperable. Tengamos en cuenta que la escritura tiene aproximadamente 6.000 años, pero la difusión de la escritura a lo sumo tiene 250 años, y mucha información valiosa de experiencias previas de la humanidad está perdida e irrecuperable, en gran parte porque no existía la imprenta, o existían medios de escritura que son indescifrables para nosotros. No podemos decir, por ejemplo, en el quipús que va en el Perú, los incas, hay datos de pandemia que no podemos recuperar. Entonces, eso es importante. Sí, tienes razón con eso. La primera pandemia registrada en la historia es la peste de Atenas, llamada también la peste de Pericles, que ocurre más o menos en 430 antes de Cristo, y su gran característica es haber destruido la civilización ateniense en pleno siglo de oro de Atenas. Estos registros se deben a un individuo llamado Tucídides, que registró con bastante detalle las características de esta pandemia, y lo logró en parte, como lo dicen, no, porque él fue víctima de ella. Entonces, ese dato es importante. Y hay registros de cómo era esa patología, de cómo era esa enfermedad, o sea, tenían dolor de cabeza, fiebre, algún tipo de cosa que los médicos hoy día podéis decir, pues esto fue, no sé, por decir algo, sarampión, o la viruela, o tal, o no hubo tampoco unos registros históricos, porque claro, hay que pensar que la medicina moderna no tiene nada que ver con la de hace 2500 años, o en aquellos registros no queda clara el tipo de enfermedad que fue. Bien, Tucídides hace una descripción, habiendo sido víctima de la enfermedad, de algunas características, y entre esas características habla de presencia de fiebre y obnubilación de la mente. Hay que tener en cuenta que en griego la palabra nube, o la palabra tifo, significa nube, ¿sí? Y viene el término obnubilación de la mente. Si uno transpone esas definiciones y esos síntomas de los cuales él hablaba a la medicina moderna, tenemos todas las características para pensar que lo que causó la peste de Atenas fue una salmonelosis, una fiebre tifoidea, una enfermedad que es conocida hoy día y que es plenamente tratable, ¿sí? Entonces, esa es la característica de ella. Ahora, Tucídides también hace una descripción importante, y es que él habla que la enfermedad venía de África, posiblemente de Etiopía o de Egipto, luego estuvo en la isla de Lemos, comprometió una población allá, y luego llega a Atenas. Y esa es justamente la razón por la cual, al haber comprometido sitios geográficamente distantes con los mismos síntomas, que se le considera la primera pandemia que afecta a la humanidad. Ahora, el problema grande, mira, Juan.
No, simplemente que sí, 31, que tengo que darle paso al boletín deportivo. Pero ahora mismo seguimos y nos cuentas eso con detalle, eso de la onnubilación de la mente, que me ha sonado como si esta gente tuviera incluso unas fiebres tan altas que tuvieran hasta delirios o algo así. Pero ahora me lo comentan, le damos paso al boletín informativo deportivo y ya mismo seguimos. Muchas gracias, Andrés. Le damos paso a los deportes y ya mismo seguimos aquí en Caracol Radio. Y aquí continuamos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Y os estábamos hablando de una peste, de una pandemia que asoló la ciudad de Atenas en torno al año 430 antes de Cristo. Estábamos hablando con el patólogo Andrés Restrepo, que está ahí en Palmira, Valle del Cauca, y yo le iba a preguntar precisamente eso, o sea que tú decías que posiblemente fuera una salmonelosis, esta fiebre, no sé si delirio, pero ¿nos puedes explicar, Andrés, qué es una salmonelosis y por qué se expandió tan rápido por la ciudad de Atenas, por favor? Bueno, es una infección producida por una bacteria llamada Salmonella typhi, que tiene como particularidad que prolifera en condiciones de pobre higiene, con aguas o alimentos contaminados. Entonces, y el mecanismo de transmisión es relativamente sencillo. Es una bacteria que tiene cierta poca tolerancia al ácido gástrico, el cual la elimina con cierto grado de eficiencia, pero cuando el inóculo bacteriano que se ingiere es alto, sobrepasa la capacidad y entonces prolifera, produciendo la infección. Y la infección obviamente pues no tiene complicaciones gastrointestinales y en otros sistemas, que termina llevando sin tratamiento efectivo a la muerte. Obviamente estamos hablando de un momento histórico en el que los antibióticos no eran conocidos. Entonces, la posibilidad, a pesar de que se presentan brotes epidémicos de salmonela hoy día, es normal que eso suceda en cualquier parte del mundo, una pandemia de esas proporciones no es viable hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos el arsenal de antibióticos listos para lograr el control de ella. Pero en este momento antiguo de la humanidad, pues no había nada que hacer. Listo. Y otra de las cosas que fue crucial, creo también, es que la ciudad de Atenas en ese momento estaba sitiada por los espartanos. Y hubo mucha gente de la población rural que fue, y entonces, claro, el hacinamiento, me imagino que aumenta la falta de higiene y provoca más muertes y más contagios. ¿Es así, Andrés, o no? Sí, por supuesto. Tenemos que recordar que por más avanzada que fuera la civilización ateniense, ellos no tenían una cosa que sí empezaron a tener los romanos, que era acueductos, ¿sí? Y el agua, así no fuera tratada, era agua fresca la que corría. En Atenas no ocurría eso. Entonces, ellos estaban en ese momento histórico en la llamada guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, y eso llevó a que la gente de las poblaciones rurales se refugiara en la ciudad. Y esto elevó exponencialmente el riesgo de contagio a un nivel que no había existido antes, porque se trataba en ese momento de la ciudad más poblada, ¿sí?, de la humanidad, en pleno esplendor. Y cuando hablo de esplendor, no solamente hablo de esplendor intelectual y militar, sino esplendor económico también. Sí, entonces Atenas en ese momento podría ser una ciudad comparable a Nueva York, de hecho. Entonces, sí, claro, desde ese punto de vista es importante tenerlo en cuenta. Ahora, una semejanza de esta primera pandemia, la pandemia o la peste de Pericles, y la pandemia que tenemos en este momento, es que la peste de Pericles, al igual que casi todas las pandemias, entraron a una ciudad por el puerto, ¿sí? Así como el COVID-19 entró a todos los países por la actividad comercial y militar de aeropuertos y puertos, ¿sí? Entonces, eso es una cosa importante. Eso nos lleva a pensar que cuando el hombre tenía un carácter nómada, se movía en pequeños grupos de un sitio a otro cada día, no había grandes concentraciones, la posibilidad de que hubiera transmisiones pandémicas era baja. Pero al comenzar a ocurrir justamente esas superpoblaciones localizadas en lo que comenzamos a llamar ciudades, entonces el riesgo se incrementó.
Ahora, un problema grande que hubo respecto, o quizás una de las cosas que empeoró todo, y esta es otra enseñanza para el momento actual que tenemos en el país, y en general, si nos está escuchando en otros países, es que Atenas, en su momento histórico de esplendor, era una ciudad con una comunidad legislativa organizada y estricta. Era una ciudad con reglas, ¿sí?, con orden, y ante la mortalidad elevada, ¿sí?, y la gente, a pesar de que no habría mañana y que todos iban a morir, entonces la gente empezó a romper el orden ciudadano, a desobedecer las reglas, a desobedecer a los jueces y a vivir como si no hubiera mañana. Sí, semejante a lo que estamos viendo, el caos completo. El caos, ¿sí? Y eso disparó aún más los contagios. Además, los enfermos, obviamente, por la propia sociedad fueron aislados y maltratados, y estos, muchos, hay datos escritos de ello, comenzaron a migrar sin control por las calles, algunos en actitud agresiva, vengativa, ¿sí?, y diseminaron aún más la enfermedad. ¿Sí? Y finalmente, un dato importante de lo poco que se recuperó de Tucídides es que dejó un aporte muy valioso para la medicina, y es que registró que la enfermedad deja inmunidad. Es decir, él decía, al que le da la enfermedad y sobrevive, no le vuelve a dar. ¿Sí? No repite, y es el primer, no repite. Entonces, es el primer registro histórico que también tenemos, no solo de una pandemia, sino de que una enfermedad puede inducir inmunidad. Qué curioso, eso sí que, ese dato sí que no tenía absolutamente ninguna idea, me parece abrumador. Y otra cosa que me parece muy interesante para toda la gente que nos está escuchando, lo que tú dices, no solamente en Colombia, nos escuchan en México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Perú, me estaban escribiendo hace un ratito, efectivamente, el tener un mínimo de capacidad de disciplina y de orden va a hacer que esto sea mucho más llevadero. Pero bueno, vamos a seguir por esa historia de las pandemias, que hay varias que contar, y vamos a ir a la segunda gran plaga que está registrada también en la historia, y esta afecta ni más ni menos ya que lo que sería al Imperio Romano, además en una época de apogeo, porque estamos hablando del siglo II después de Cristo, lo que se conoce como la peste antonina. ¿Qué fue la peste antonina, Andrés Restrepo? Bueno, hay que tener en cuenta que el Imperio Romano era sumamente extenso. ¿Sí? Entonces, enorme. Él iba desde buena parte del centro norte de África hasta Inglaterra. ¿Sí? Sí, claro. Y si hablamos en un sentido de este a oeste, se iba de Inglaterra hasta el inicio de Asia. ¿Sí? Entonces era una cosa muy grande, con ánimos de expansión cada vez mayores, lo cual implicaba un movimiento militar, ¿sí?, y naviero importante de entrada y salida hacia la gran metrópoli. ¿Sí? Entonces, con tantos centros poblados y tanta comunicación que había entre sitios distantes y comercio con otras zonas que estaban relativamente avanzadas, con lo que era Mesopotamia y zonas así semejantes, pues hubo, a lo largo de la historia, una serie de pandemias de pequeña o de larga duración que no están registradas. No están registradas porque nunca hubo un golpe masivo sobre las ciudades principales. Entonces no se registraba eso, ¿sí? Entonces hay pequeñas anotaciones, pero no sabemos exactamente qué pasó. La plaga de los antoninos es quizás la más notable de ese periodo, más o menos desde el año 260 después de Cristo. También es conocida como la plaga de Galeno, ¿sí? Y esta plaga tiene una particularidad: aparece tras el máximo esplendor de Roma. En este momento, Roma había estado bajo el dominio o el mando de una serie de emperadores muy buenos que trajeron gran prosperidad al imperio. Sí, entonces había un florecimiento económico, militar, intelectual, científico de la ciudad, y Roma, en ese momento, en su máximo esplendor,
bajo el dominio de los antoninos, alcanzó a tener más de 1 millón de habitantes. Sí. Tan grande era el imperio que tuvieron que repartirse el mando, ¿sí? entre familiares. Entonces, el emperador Marco Aurelio era un gran emperador, un individuo rígido, de mano dura, el tipo de emperador que conocemos, y tenía un hermano medio llamado Lucio Vero, un hombre joven, díscolo, ¿sí? Un poco difícil de controlar. Entonces Marco Aurelio vio una forma de quitarse ese problema de encima siendo el coemperador y lo envía al oriente, a Mesopotamia, a conquistar nuevas tierras para el Imperio Romano. Y estando en Mesopotamia, probablemente en lo que hoy día es Irán, las regiones que tenía Lucio Vero se enferman, ¿sí? Y entonces hay una gran mortalidad de soldados romanos, de tropa. Los romanos no pueden llevar parte de los avances tecnológicos que traían consigo, que marcaron su capacidad de derrotar y apoderarse de las cosas, como por ejemplo los puentes. Sí, ellos construyeron puentes largos en lapsos de una semana, sí. Por tanto, se no pudieron hacerlo. Entonces, Lucio Vero hizo algo más sencillo. Todo el mundo conocía el poder de Roma, entonces decretó la victoria, ¿sí? Por decreto. Y entonces hemos ganado ya. Tropas. Así de fácil, sí, la decreta, y entonces vuelve a Roma trayendo las enfermedades, y estas enfermedades comienzan a infectar a la población romana, y hay registros que hablan de más o menos 2.000 personas diarias muertas, ¿sí? en Roma en su momento. Es que además el problema es que él metió, sí, claro, si trajo esos soldados directos y en vez de llevarlos a por decir alguna ciudad intermedia o algo, pero claro, si los metió en la gran metrópoli, ahí es cuando la lió, pero bien. Alejandro Bernal, creo que quería comentar algo. ¿Algún apunte? Sí, Juan Jesús, respecto a lo que comentaba el doctor Andrés, hay que tener en cuenta que esta peste antonina, o también peste galena, como comentaron algunos historiadores, se desarrolló entre los años 165 y 180 después de Cristo. 15 años de padecimiento de una peste, de una pandemia que realmente asoló al antiguo Imperio Romano. El dato que nos comentaba Andrés sobre los 2.000 muertes diarios en Roma los dio un historiador romano muy importante, Dion Casio, quien documentó fehacientemente muchos de estos hechos que estaban ocurriendo en esa época. A la larga y a la posteridad pasó también un dato bastante importante, Juan Jesús, y es que en total 5 millones de ciudadanos romanos perecieron durante esos 15 años que duró esta pandemia en el antiguo Imperio Romano. Y una cosa, Andrés, todas esas cifras me imagino que son estimaciones. Obviamente no había un registro, y lo que tú dices, más. Claro, si la gran registro estadístico. Y además, si la gran metrópolis se contagia y barcos no paran de entrar, salir, ir a Cartago, ir a Túnez, a Marruecos, a España, a Grecia, porque el imperio era enorme, incluso a lo mejor pudo ser más de lo que los textos en principio nos hablan, porque me imagino que la visión de los historiadores sería sobre la ciudad de Roma y poco más. Sí, correcto. Así pues. Ahora, una curiosidad es que la plaga de los antoninos también es llamada la plaga de Galeno. Y hay que tener en cuenta que en un programa anterior hablábamos de Galeno. Sí, que es uno de los médicos que marcó la historia por los padres de la medicina, eso es, sí. Y a pesar de no ser de Roma, fue nombrado el médico de los emperadores. Y Galeno era el médico de Marco Aurelio. Entonces, cuando Galeno comienza a ver el problema que hay en Roma y que se le salió de las manos, astutamente le sugiere a Galeno que lo envía a Germania, o lo que hoy día es Alemania, a cuidar a su hijo, porque Marco Aurelio era consciente de que por la gravedad de la pandemia podía morir, entonces había que cuidar al hijo. Entonces Marco Aurelio, tipo prudente, envía a Galeno a Alemania a cuidar al hijo, y es lo que le llaman la fuga de Galeno. Ajá. Galeno está un poco de tiempo, él no se enferma, regresa a Roma después y su vida continúa, normal, pero en ese lapso en que Galeno va y vuelve, Lucio Vera, que el hermano,
enferma y muere. Y años después, la peste de los anteriores duró entre 15 y 20 años, Marco Aurelio también muere de la misma enfermedad. Bien, al parecer, esta enfermedad fue la viruela. La viruela. Los datos estadísticos han demostrado que esta enfermedad fue la viruela. Y luego de esta peste de los antoínos vino la caída del Imperio Occidental Romano. Recordemos que el Imperio Romano tuvo dos componentes, un componente occidental y un componente oriental. Ok, una pregunta que te quería hacer, que además me imagino que está en la mente, no sé también si de muchos oyentes o no. Una es si nos puedes describir un poco la viruela, pero lo más importante es, la viruela se erradicó del planeta hace varias décadas, pero hay un par de laboratorios que la siguen conservando. ¿Esto realmente tiene interés científico y merece la pena que se conserve el virus, o tú eres de las que opinas que había que destruirlo? No sé si la pregunta es demasiado grande, porque te he dicho que le expliques a la gente un poco qué es la viruela, y luego, claro, esto porque es que me parece un dato muy importante. O sea, la viruela hemos sido capaces de acabar con ella gracias a la ciencia y a las vacunas, pero hay un par de laboratorios que la siguen teniendo. Bueno, la viruela es una de las enfermedades más letales que ha conocido la humanidad. Otra particularidad es que es la única que se ha erradicado mediante vacunas, y indudablemente es una enfermedad que alteró el curso de la historia y llevó al declive de civilizaciones enteras, no solo en el viejo mundo. Al llegar la viruela al descubrimiento de América, prácticamente hizo desaparecer las civilizaciones taínas, las que habitaban en el Caribe, en lo que es las Bahamas, las Antillas mayores y menores, y afectó, lo peor de todo, a la civilización mexica o mexicana, en Centroamérica. A los aztecas. Correcto. La viruela se declaró erradicada en el año 79, en lo que es una de las victorias más importantes de la medicina moderna. La viruela causa la muerte más o menos al 30% de los afectados, y aquellos que sobreviven persisten con secuelas serias en piel, con cambios por esterilidad o con ceguera. Y el problema de la viruela realmente es que el modo de transmisión es muy fácil. Se transmite por contacto con el paciente, o con sus secreciones, o con fomites. ¿Sí? Fomites son objetos contaminados, por ejemplo, sábanas, o toallas, o almohadas. Entonces, el modo de transmisión es muy sencillo. Ahora, sí es cierto, el virus está erradicado desde el año 78, fue el último caso que se reportó, y existen algunas muestras del virus. Uno de ellos está en el CDC de Atlanta, otro está en otro laboratorio, si no estoy mal, en Europa, y pues básicamente alguna importancia científica debe haber en conservar ese ADN, probablemente pensando que el virus puede surgir espontáneamente, puede haber una mutación, y a partir de ese pueden extraer fragmentos para hacer unas copias del ADN buscando obtener una vacuna. Porque, entre otras cosas, la síntesis de la vacuna de la viruela fue algo sumamente complejo, ¿sí? Y lograr no solamente la vacuna, sino conseguir que llegara a todo el mundo fue una tarea muy compleja. Sí, yo no sabía que 1 de cada 3 personas prácticamente que contrae la viruela fallecía, y además te deja secuelas terribles. No sabía que era tan tremenda, la verdad. Incluso con la medicina moderna el dato me parece aterrador. Alejandro Bernal quería contar alguna curiosidad o algo. Sí, Juan Jesús, hacer una pregunta al doctor Andrés, y es que hace mucho tiempo, pues leyendo algunos documentos y visitando algunas webs en internet, escuché que la viruela podría sintetizarse y utilizarse como un arma pues en una aparente guerra. ¿Es eso posible? ¿Cómo sería, pues, digamos, el concepto suyo, Andrés, como especialista? Bueno, Alejandro, es posible. Cualquier cosa puede ser utilizada como arma biológica. Si ustedes recuerdan, alguna vez hablamos en un programa hace tiempo de un arma biológica que utilizaron utilizando justamente ropa contaminada contra el presidente Monroe, ¿sí? En lo que se constituye como el primer ataque biológico de esta humanidad, tratando de contagiarlo de fiebre amarilla. Bien, cosas así pueden pasar.
Lo que pasa es que yo creo y albergo esa esperanza muy en mí de que haya un control muy estrecho sobre ese virus, no se le dé acceso ni a autoridades militares para su uso, ni mucho menos a grupos terroristas. Pero definitivamente, si hoy por hoy tuviéramos una epidemia o una pandemia de viruela, las consecuencias serían desastrosas, ¿sí? Porque estamos hablando de que la viruela mata a 1 de cada 3, acabó con el Imperio Romano, ¿sí? Produjo mortalidades importantísimas en ciudades como esa, en esa época en la cual no había transportes masivos, no había forma de comunicar un país con otro en cuestión de horas, entonces sería inevitable una explosión de una enfermedad de este tipo. No, terrible. Bueno, supuestamente las armas bacteriológicas están prohibidas por la Convención de Ginebra. Cosa distinta que haya un bruto que la Convención de Ginebra le dé exactamente igual, porque bultos hay para todo. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Andrés en el sentido de que entiendo esa parte científica de que vaya que quede el virus en algún lado o algo y pueda estar, y pues que se sea muy estricto en ese tipo de prohibiciones de que no pueda tener de ninguna forma un tipo de uso militar. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Pandemia Caracol, que cuando pase el informativo, porque faltan 3 minutos para el informativo, nos podéis hacer todas las preguntas, sobre todo que me imagino que irán dirigidas a Andrés. Vamos a pasar a la siguiente pandemia, aunque faltan muy pocos minutitos, a ver si nos da tiempo en el programa a llegar hasta el final, que sería la plaga de Justiniano, que los datos de muertos ya son una cosa como que bastante absurda y duró muchísimo tiempo. Empiezan en torno al siglo VI, pero hay datos de que pudo durar hasta el siglo incluso VIII. Andrés Restrepo, ¿de qué se trató la plaga de Justiniano? Te quedan 3 minutitos, pero no te preocupes que luego seguimos después del informativo. Correcto. Después del decaimiento del Imperio Romano Occidental, se establece un nuevo Imperio Romano, el Imperio Romano Oriental. Y su sede se establece en Constantinopla, con su capital en Bizancio, y allí florece nuevamente el Imperio Romano, ¿sí? Y logra gran desarrollo. Algunos autores dicen que fue mucho más desarrollado que el propio Imperio Occidental. Y allí ocurre entonces la llamada peste de Justiniano, la cual ocurrió nuevamente en el momento de mayor esplendor del Imperio Bizantino, más o menos hacia el año 541 después de Cristo, bajo el mandato del emperador de ese mismo nombre. Y esta es realmente la primera pandemia bien documentada en la historia, ¿sí? Afectó a Constantinopla, una ciudad que tenía 800.000 habitantes, y diezmó más o menos el 40% de la ciudad, wow, de toda la población general. Casi la mitad. Por supuesto, y en el imperio mató más o menos a 4 millones de personas, llevando al declive del imperio, porque básicamente lo que ocurrió fue que el número de muertos superó el número de personas vivas en edad de trabajar. Sí, entonces, esto llevó pues a un caos y el imperio desde el punto de vista económico se hundió. Decayó, sí, correcto. Y pues a partir de ahí nuevamente comenzaron a aparecer una serie de pandemias nuevas que no tienen mucha explicación. Como se llama el corte, les voy a decir un pequeño dato para continuar ahora. 8 siglos después, se logró saber que esta peste de Justiniano fue la misma peste negra, fue el primer brote de peste negra, ¿sí? Y eso se logró ya que en el año 2012 encontraron un par de cadáveres enterrados en Alemania hacia el 570 después de Cristo, el genoma de la bacteria que le produjo la muerte llamada Yersinia pestis. O sea que la ciencia demostró que realmente era peste negra y luego nos vas a explicar de dónde viene esa enfermedad y cómo son los síntomas. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pandemia Caracol, que cuando pase el informativo le hacéis las preguntas y comentarios que queráis al señor Andrés Restrepo. Viene el informativo y ya mismo siguen los especiales de Periodismo de Misterio aquí en Caracol Radio. Y aquí seguimos.
Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pandemia Caracol. Y yo estaba aquí repasando el numeral y hay una pregunta de Cecilia Arteaga Osorio que me parece súper curiosa. Y la pregunta es la siguiente, Andrés. ¿Qué tan cierto es que existe un lugar donde se almacenan todos los virus que se han descubierto? Yo nunca he oído eso. No. Pues yo supongo que en sitios como el CDC y Atlanta pueden tener buena parte de muchos virus conocidos, pero todos me parece que es una labor imposible, sobre todo que hay virus que mutan y desaparecen por siempre, otros que surgen cada día, mutaciones de virus que conocemos ahora, entonces es muy difícil tener un catálogo, un archivo de virus en general. Me parece que es poco probable. O sea, ¿tantísimos virus hay, Andrés? Claro, Juan, y sobre todo hay una cosa que tener en cuenta, y es que los virus mutan constantemente y los vuelven diferentes. Sí, uno de los grandes temores hacia el COVID, el SARS-CoV-2, sí, es que el virus mute de una manera negativa, es decir, que brote hacia una cepa más agresiva. Puede ocurrir lo contrario, sí, como por ejemplo ocurrió con la gripe española. Pero un ejemplo sencillo, el virus de la influenza, sencillo, que ocurre cada año. La vacuna del año 2019 no sirve para el año 2020, porque normalmente el virus presenta mutaciones a lo largo del tiempo que impiden que sirva. Entonces, un solo virus puede tener millones de variantes. Entonces, eso dificulta las cosas. Muy bien, Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas hay y comentarios? Juan Jesús, agradecer aquí a las personas que nos han convertido en la 10ª tendencia más importante de Twitter en Colombia. Aquí Andrés nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles fueron los síntomas de la peste antonina? Bueno, la peste antonina tiene los signos clásicos de lo que es la peste negra, de lo que vamos a hablar pronto. Listo, ¿qué más preguntas hay por ahí? Aquí Erickson Giraldo nos comenta lo siguiente: sabemos que la historia de la humanidad ha estado afectada por varias pandemias. ¿Cuál ha sido la más mortal, la que ha hecho más daño? Bueno, indudablemente la más extensa y desde todo punto de vista letal hasta la fecha registrada es la peste negra. ¿Sí? Sin embargo, la peste española logró cosas que no había, y al ritmo que vamos, la que estamos enfrentando actualmente va a llevarse de largo cualquier registro histórico. Entonces, la última palabra no está escrita, pero si vamos a ver cuál va a ser el ranking de la que ha causado mayor letalidad hasta ahora, sin ninguna duda, la peste negra. Hay otra pregunta que he visto de un tuitero que me parece muy curiosa y decía: ¿hay alguna de las grandes pandemias en la que se sospeche que está la mano humana detrás, pero en el sentido negativo? O sea, que sabía que alguien estaba infectado y lo llevó a la ciudad para que se infectara la ciudad y se fue, o alguna cosa así, ¿o no? ¿O simplemente todas han tenido origen natural? Es difícil que eso haya pasado, porque la mayor parte de los registros históricos muestran que los virus han llegado de manera espontánea a los sitios donde han arrancado epidemias y pandemias. No obstante, pues no es raro pensar que hay muchos seres humanos que viven en la maldad, ¿sí? Entonces no es extraño pensar que alguien ya ha cogido un grupo de enfermos, lo monta en una carreta y los lleva de Roma a Aquilea y los hace bajar en la plaza de Aquilea y contagia gente, por dar un ejemplo. Entonces, cualquier cosa podría pasar o podría haber pasado y no necesariamente está registrado en la historia de la humanidad. Efectivamente, como había registros en la Edad Media, que cuando había algunos sitios y tal, y había cadáveres, los cadáveres podridos los tiraban en catapultas para infectar a gente que estaba dentro de las ciudades y demás. O sea, sí, la mentalidad humana para hacer daño es una cosa tremenda. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Freddy Castañeda
¿Creen que en realidad será posible disponer de una vacuna para el COVID efectiva y confiable el próximo año? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no, Andrés? Esa pregunta del $1.000.000. Yo tengo mis reservas al respecto, pero es una opinión personal y bueno, pienso que es difícil. Más adelante hablamos un poco de eso, me parece, para no tocar el tema aún. No, y además lo que podríamos hacer el mes que viene es un programa del COVID, sobre el COVID, que no hemos hecho ninguno. El mes que viene, dentro de un par de meses, hacer uno del COVID, si te parece, porque el otro día estuve leyendo un montón y hay una cantidad de datos que me vuelven loco y que no se entienden nada, sobre todo en la parte del origen. Pero eso lo dejamos para otro día. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Diego Fernando López, ¿en qué momento de la historia una pandemia sirvió para cambios positivos en la humanidad desde el punto de vista humano, económico, social y cultural? Muchos. De cierta forma, y lo haremos más adelante, el Renacimiento se debió a la Gran Depresión que dejó la peste negra, al igual que el crecimiento de otras civilizaciones y al surgimiento de otros focos de desarrollo en Europa, por ejemplo, después del decaimiento de Roma. Entonces, desde muchos puntos de vista, incluso en tiempos más modernos, medicina moderna, muchos avances los tenemos hoy día gracias a las pandemias. Un solo ejemplo para decir, la primera pandemia, en que hay registro histórico de que la población se vio obligada a usar tapabocas, que hoy por hoy es la única medida de contención de la que disponemos, ¿sí?, para protegernos del COVID-19, es producto de una pandemia. Sí, ¿no? Y además lo que sí vamos a ver ahora en el programa, en lo que nos queda, que vamos a seguir ya con la entrevista, es que algunas de estas pandemias efectivamente han provocado cambios geopolíticos y sociales enormes, porque claro, afectan a un montón de población y de repente resurge otra potencia, a lo mejor que no tenía tanta fuerza. Bueno, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Pandemia Caracol, que al final del programa le volvemos a hacer otra vez unas preguntas al doctor Andrés Restrepo. Pero son las 11:15 y quiero seguir con todo esto. Estábamos en la plaga de la peste de Justiniano. Vale, estamos hablando del siglo VI después de Cristo. Estamos hablando de una cantidad de muertos tremenda. ¿Qué fue esa enfermedad, doctor Andrés Restrepo? O sea, ¿qué la causó y cuáles eran los síntomas de ella? Bueno, la peste de Justiniano es el primer registro histórico de la peste negra. Lo que pasa es que la descripción, y la medicina de ese tiempo no tenía un nivel de modernidad para poder dar mayores datos, ¿sí? Pero la peste de Justiniano llega sí, pues desde Etiopía, ¿sí? Y su avance fue, los primeros registros están en Etiopía, y su avance fue lento. Y inicialmente afectó a Egipto, luego a Jerusalén y finalmente llega a Constantinopla, donde al final de la pandemia hay registros históricos que nos dicen que las cifras de mortalidad llegaban a 5 hasta 10.000 muertos diarios. Una cantidad brutal de muertes impresionante, ¿sí? Uno de los problemas más serios que se enfrentaron durante la peste de Justiniano es la disposición de los cadáveres, ya que las fosas comunes y los cementerios se llenaron y eran momentos de cierta rigidez religiosa que no permitían disponer de cadáveres en otros sitios, ni tampoco usar otros métodos como la cremación. Entonces, los cadáveres eran arrojados ya pestilentes por los acantilados, ¿sí?, hacia el mar, los cuales al mar, y los cadáveres eran devueltos, descompuestos a las playas, lo cual empeoraba más la situación. Háganse una idea,
digamos que no había nadie a quien enterrar, espacios para enterrar a una persona, y arrojando 5.000 muertos por una cantidad al mar, el nivel de pestilencia y de proliferación bacteriana que podía haber en esas poblaciones alrededor de las playas, o peor aún, arrojaban los cadáveres a ríos y lagos de agua dulce, contaminando las aguas. No, pero todo un desastre tremendo. Y esto sería igual que entonces, porque luego vamos a hablar de la peste negra europea, ¿sería producido por la pulga de las ratas? Sí, correcto. Sí, para allá vamos. ¿Y qué sería? ¿Pero es un tipo de rata en concreto y un tipo de pulga en concreto? ¿O en cualquier rata y la pulga si es concreta? ¿Cómo es la cosa esta, Andrés? Bueno, hay diferenciaciones taxonómicas, pero en general la pulga oficia como el vector de una zoonosis, una enfermedad de la rata que es transmitida por una picadura al hombre. Ajá. Y, o sea, pasa de la rata al hombre, pero luego entre humanos no se contagia. O sea, ¿es necesario que te pique una pulga sí o sí, o no? ¿O se contagia a lo mejor por fluidos o demás? Puede haber transmisión entre hombres, ¿sí? Por medio de gotas de saliva, correcto. Ok, Alejandro Bernal quería comentar algo y ya pasamos a la peste negra, que esta yo creo que sí es la mayor de la historia. Alejandro, ¿qué quieres comentar? Juan Jesús, sobre la plaga de Justiniano hay que tener en cuenta que hubo 2 brotes registrados históricamente. El primero se dio a cabo entre los años 540 y 547 después de Cristo. 7 años, de acuerdo a los registros históricos. Uno de los brotes más mortíferos se expandió desde el norte de África hasta Europa, tanto la zona oriental y occidental de Europa, llegó también hasta el Imperio Bizantino, y el segundo brote de esta plaga de Justiniano se desarrolló entre los años 558 y 561 después de Cristo, y su epicentro como tal fue Constantinopla, donde se reportaron muchas muertes. Creo que esta información es importante, Juan Jesús, para todos los oyentes que estamos viviendo la actual pandemia, que piensen que quizás por lo que ya se flexibilizaron algunas medidas, ajustamientos y medidas, pues bueno, por lo general las pandemias siempre tienen un rebrote y en algunas ocasiones es incluso más fuerte que su primer instancia. Bueno, fíjate lo que está pasando en Europa ahora, o sea, cómo está Madrid, ¿sabes? Así que, en fin, vámonos a el tema de la peste negra, que de esta se han hecho películas, series, han escrito libros, porque estamos hablando ya prácticamente de una Europa apocalíptica por la cantidad de muertes que hubo, y nos tenemos que ir al siglo XIV. Andrés Restrepo, la famosa peste negra, de la que yo creo que todos tenemos en mente. En las películas los médicos se ponían como una especie de máscara que parecían un pájaro macabro, y creo que el pico se lo llenaban como de un algodón con alcohol o algo así, y pensaba que así no se contagiaban. ¿Cómo fue la peste negra y cómo afectó al mundo? Porque aquí sí estamos hablando ya de una convulsión mundial importante, ¿no? Sí, pero realmente, Juan, a pesar de que la peste de Justiniano desaparece, hay una continuidad desde el punto de vista nosológico entre la peste de Justiniano y la peste negra, porque es la o sea que no se erradicó la pulguita de la rata, quedó en sitios esporádicos y se fue reproduciendo. Ni se ha erradicado, existe, ¿sí? Lo que pasa es que hoy día tenemos herramientas médicas que nos permiten controlar eso, pero hay cierta continuidad nosológica a pesar de que la pandemia se controló. Ahora, un par de datos importantes antes de ir a la Europa de la Edad Media. Preguntaban ahora avances o desarrollos relacionados a las pandemias. Bien, una cosa que es fundamental para la vida del ser humano moderno, el salario. El salario logró desarrollo después de la peste de Justiniano. ¿Por qué? Porque murieron tantos hombres, ¿sí?, en edad laboral, que la mano de obra escaseó y se hizo necesario que los salarios crecieran. Y eso llevó a que se creara el primer fenómeno inflacionario registrado en la historia de la humanidad. Qué curioso, o sea, fue una transformación
social total y absoluta. O sea, Total. no hay mano de obra, si quiero obrero me cuestan más plata, suben los precios de todo. O sea, qué cosa tan loca, ¿no? No sabía ese dato, me parece Correcto. súper curioso. Ajá. Y nos vamos Y entonces ya... bien. Dime. Las tropas diezmadas entonces por la enfermedad perdieron los territorios conquistados y la movilización de tropas a lugares en riesgo de pérdida diseminaron aún más la enfermedad a puertos marítimos y fluviales. Y eso creó pequeños focos de peste en sitios distantes de Constantinopla. Y probablemente ese fue el origen, ¿sí?, de lo que llevó en un futuro a la peste negra. Ahora, finalmente, es curioso el hecho de cómo desaparece la peste negra, ¿sí? Y en esto tiene mucho que ver la invasión de los bárbaros, la cual precipitó el declive de Roma. Los bárbaros coincide con el final casi de la peste de Justiniano. Viene el declive del Imperio Oriental Romano y los bárbaros destruyen los caminos y pequeños poblados que habían construido los romanos. Cuando los oyentes ven el Tour de Francia y ocurre las famosas etapas sobre el llamado pavé, ¿sí? Esos son antiguos caminos hechos por los romanos, en caminos Sí, sí. adoquinados por ellos. Bueno, Sí. los bárbaros destruyeron esos caminos y eso impidió que los ciudadanos de Roma huyeran en carretas, no se pudieran ir y de cierta manera disminuyeron flujos migratorios y a largo plazo parece que eso tuvo incidencia en la desaparición de la peste de Justiniano. Otro dato muy importante es que en Constantinopla aparecen hospitales, ¿sí? Y estos se llenan de enfermos. Y aquí viene un dato muy importante para lo que estamos enfrentando en estos momentos en la sociedad mundial. Y es que la peste de Justiniano y su evolución nos demuestra que los hospitales no detienen las pandemias. Lo que detiene las pandemias es el comportamiento de la sociedad y la prevención de las enfermedades. O sea, en el contexto actual, mientras la sociedad no cambie la conducta social y su comportamiento, no va a haber forma de detener la pandemia. Los bizantinos esperaban que las paredes de los hospitales detuvieran el progreso de la enfermedad, lo cual obviamente no ocurrió. Y hoy día, la sociedad moderna, año 2020, estamos esperando que la vacuna aparezca para detener la enfermedad. Y quizás eso no ocurra a corto ni quizás a mediano plazo, a pesar de que consigamos una vacuna efectiva. No, eso me parece un tema a tener súper en cuenta, cómo transforma esto a nivel social y a nivel geopolítico. Y fíjate, pues por esa guerra y esa intrusión de los bárbaros y cortar los caminos, se cortó las vías de transmisión de la enfermedad. Alejandro quería comentar algo, pero no estamos todavía con la peste negra, no hay datos de la peste negra, que estamos en la de Justiniano, que te conozco, que te vas a adelantar. Así que relax. Vamos a meternos ya de lleno en la peste negra. En la peste que asola a Europa en el siglo XIV, como comentaba antes, de la que hemos visto películas, series, y bueno, y los médicos con esas máscaras enormes, con esos picos llenos de algodón, creo que era con alcohol. Andrés, la peste negra, o sea, sería una continuación, según dices tú, de esta peste de Justiniano, porque esas pulgas se quedan aisladas en algún pueblito, pero de repente como esas pulguitas hacen ¡bum! Como de una rata pasa a haber 1 millón y tanto millón de muertos. O sea, es una cosa muy loca. ¿Qué explicación científica tiene esto, Andrés? Bien. Ocurren brotes, ¿sí? Y al momento de la aparición, la peste negra era ya conocida, ¿sí? Era conocida, estaba descrita, había libros y había tratados sobre cómo manejarla. Sí, obviamente eran manejos empíricos, pero sí, preparaciones farmacopéicas y esas cuestiones, pero se desconocía la causa real y el tratamiento. Uno de los grandes problemas de la peste negra fue la velocidad de propagación, que era muy alta. En realidad los virus viajan muy rápido, ¿sí? Y la peste negra llegó a causar la muerte entre 1/3 a la mitad de la población europea. Eso es una cuestión, como decía Juan hace un momento, es una barbaridad. apocalíptica. Sí, pensaban que se iba a acabar el mundo, pero de una forma real. O sea, es que estamos hablando prácticamente de 1 de cada 2 personas murieron en Europa. O sea, es una barbaridad. Más o menos.
Hubo poblaciones en las que murió todo el mundo. O sea, no sobrevivió nadie. Y la peste llega a Europa Occidental a través de la ruta de la seda, es decir, a través del comercio de bienes de lujo. No era comercio que traían maíz, no, era bienes de lujo. Seda, oro, ¿sí? rubíes, sí, claro. Correcto, y esos bienes que venían de Asia. Y varias curiosidades antes de meternos de lleno. 5 siglos después se descubrió la asociación de la peste con las ratas, ¿sí? Lo que comenzó a pensar a la medicina de esa época, que se trataba de una zoonosis, una enfermedad. Eso lo hemos descubierto. Eso lo hemos descubierto en el siglo XX, Andrés, que las pulgas de la rata provocaban la peste bubónica. Correcto. En el siglo XX. Todo ese tiempo se demoró. Madre mía, yo pensaba que antes, vale. Y claro, los seres humanos en aquella época convivían con ratas como convivió hoy día con uno con un gato. Sí, y hablando de gatos, sí, una cosa muy curiosa es que la peste florece en épocas de un gran poder de la religión católica en Europa. Sí, y entonces, de alguna manera, la religión católica había asociado la presencia de gatos con Lucifer. Y mandaron a eliminar los gatos. Cuando la peste negra entra a Venecia, que por ahí entra la peste negra, entonces la rata prolifera, ¿sí? Más Dios o menos, santo, o sea que ¿sí? fue peor el remedio que la enfermedad, claro. Por supuesto. Durante la peste, la península tanto fue que después de ello comenzaron a traer gatos del norte de África. Por eso es que la raza felina doméstica predominante en Europa está muy emparentada con el gato persa. Esa es la razón por la cual que importar gatos, ¿sí? Porque los habían matado a todos. Bien, en la península ibérica nada más se perdió el 65% de la población, que es un número abismal. Y muchas teorías comenzaron a plantearse sobre su origen en esa época. La primera teoría es la que siempre planteaban a todos, los famosos miasmas, ¿sí? Un aire nocturno y maligno que traía enfermedades. Y ojo que ese concepto de los miasmas, deforme, pero aún así persiste en América Latina, el concepto del sereno, ¿sí? Que el sereno enferma. Bueno, que el sereno enfermo, eso luego me lo cuenta. Cuéntalo ya, falta un minuto para ¿qué es eso del sereno enferma? Cuéntamelo, que me habéis dejado de piedra. ¿Qué es eso, Andrés? Hay gente que sale a la calle a 3 de la mañana, amanece enfermo por cualquier cosa y dice que fue el sereno que lo enfermó. Sí, hay una cantidad de mitos. Como que ha sido un parrandero tremendo y entonces Dios está castigado por poner los cachos a tu mujer o cualquier cosa. Algo así, más o menos. Cualquier cosa. Sí, el sereno es como un monstruo abstracto que en algunas comunidades de América Latina persiste. Sí, en Colombia está arraigado, al menos aquí en el Valle del Cauca. Sí, qué curioso. Esas son las teorías acerca de las cosas. Y otra teoría es la contaminación de aire por partículas descompuestas que les permiten la respiración o por contacto con la piel o incluso cosas mucho más allá. El paso de un cometa o un eclipse de sol que ocurrió en ese momento se asociaron como la causa de la peste. Dios santo. Bueno, pues antes de hacerte ya más preguntas, son las 11:30, vamos a dar paso al boletín de deportes y ya mismo seguimos aquí en Caracol Radio con los especiales de Misterio. Aquí en Caracol venimos en unos segunditos. Y aquí seguimos con los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio, hoy hablando sobre la historia de las pandemias. Y el dato que me dio Andrés sobre que el sereno enferma me dejó loquísimo, tengo que reconocerlo. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Pandemia Caracol. Bueno, vamos a seguir con toda esta historia de la peste negra. Y veníamos porque la peste de Justiniano, que la provocan también estas ratas con esta pulguita, pues se queda algún pequeño foco y de repente aquí lo extraño o lo misterioso sería ese boom
que de repente esa enfermedad se contagia por toda Europa, que además hay cierta, digamos, controversia científica sobre eso, sobre cómo fue la expansión, y hay alguno que defiende que no fue lo de las pulgas, que nos lo comenta Andrés, pero ¿cómo es la enfermedad de la peste negra, de esa peste bubónica? ¿Cómo son los síntomas y cómo son los enfermos de esta enfermedad, Andrés? Bueno, Juan, la bacteria se transmite de la rata a la pulga, la cual actúa como un huésped intermedio, y de ahí al humano pasa la enfermedad al inocularle bacilos, desde el pestis, en una picadura. ¿Sí? La enfermedad lo que produce es aumento de tamaño de ganglios, principalmente en la axila, en la ingle y en otras partes, con producción de pus, fiebre alta y escalofrío. En la antigüedad, al ganglio linfático aumentado de tamaño le llamaban bubón, y de ahí viene el nombre de peste bubónica, ¿sí? Y se le llamaba también la peste negra, pues al alcanzar la sangre, el proceso infeccioso pigmentaba algunas áreas de la piel, produciendo unas manchas de color negro. Bien, los investigadores citan el origen de la peste negra en el asedio de los mongoles a la península de Crimea, ¿sí? Ellos, los mongoles, arrojaban los cadáveres, les dejaban descomponer un poco, los arrojaban con catapultas sobre las murallas de las ciudades. Las ratas se alimentaban de cadáveres descompuestos, proliferaron las ratas, ¿sí? Y porque había comida suficiente para ellas, y igual que pasaba con los cadáveres que eran acantilados en la peste de Justiniano, y dispararon una epidemia de peste negra que produjo una gran mortalidad en la península de Crimea, ¿sí? Y allí, eso es plena ruta de la seda, y allí aparece entonces un foco de peste negra grande, importante, y hay una mutación de la enfermedad. En un inicio, la enfermedad que se produce ahí es el tipo de peste clásica, y esto evoluciona a la peste de tipo neumónico. Hay que tener en cuenta que existen tres tipos de peste: la peste clásica o bubónica, la que produce los ganglios grandes, bubones, pus y fiebre; la peste septicémica, sí, que produce un shock séptico o un cuadro patológico muy severo y produce la muerte rápidamente; y otra variedad que es la peste neumónica, la cual se transmite por gotas de saliva, por vía aérea. Pues bien, en este caso hubo una mutación de peste clásica a peste neumónica. Entonces se contagiaba con mucha facilidad y lo hacía rápido. Bien, los mercaderes genoveses, que tenían una colonia comercial allí en la península de Crimea, al ver la situación, escapan a su tierra natal y, por sus creencias religiosas, cargan en ataúdes a sus muertos, ¿sí? Estuvieran enterrados o no. Entonces se llevan los barcos ataúdes, y dentro de los ataúdes van cantidades de ratas. Entonces en los barcos iban cantidades de ratas, ¿sí? Y obviamente pulgas. Una cosa curiosa es que estadísticamente la morbilidad y la mortalidad de la peste negra en las ciudades era menor que en los campos, probablemente debido a que al haber más concentración de personas en las áreas urbanas, las pulgas tenían más personas para atacar, lo cual hacía la velocidad de contagio más lenta. Y eso fue una enseñanza grande para la estadística médica moderna. La progresión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores es más lenta cuanto más densa es la población. Bien, la peste negra afectó más o menos el 70% de la población de Europa, y miles murieron no solo por la peste, sino por desnutrición, porque no había cómo cultivar los alimentos. Principalmente por esta cosa murieron niños y ancianos. La peste duró como tal 6 años, pero los brotes iban y venían con frecuencia a manera de pequeñas epidemias urbanas, tal como pasó esto de la peste de Justiniano, y estas pequeñas epidemias urbanas se prolongaron por más de 200 años. Ajá. Y la crisis económica que genera la peste negra aceleró el arranque del Renacimiento y la modernización de Europa. Quizás los que somos mayores recordemos una película, o aquellos aficionados al cine de terror, ¿sí? Recuerdo una película de Werner Herzog del año 79 llamado Nosferatu, el fantasma de la noche, ¿sí? Claro. Además, ¿cierto? Entonces, en esa película, protagonizada por Klaus Kinski, muestran muy bien cómo los mercaderes salen de Varna, en Bulgaria, y se van a una población en Alemania, y Drácula viaja, o Nosferatu, que es no Drácula, viaja dentro de un ataúd lleno de ratas, y cuando llegan las ratas,
a la ciudad alemana proliferan. De esa manera fue que se transmitió la peste. Ajá. Entonces, eso ilustra en el cine cómo sucedió eso. Bien, algunas cosas importantes relacionadas a la peste. Varios avances. Un avance importante de la peste negra fue que acabó con el concepto de la ciudad amurallada y pasamos a la ciudad abierta que conocemos hoy día. Antes, la mayor parte de las ciudades eran amuralladas. La ciudad amurallada favoreció la proliferación de la peste negra, ¿sí? Entonces, las ciudades de viejo mundo cambiaron ese concepto y cuando colonizaron el nuevo mundo, las ciudades fueron hechas acorde a las técnicas nuevas, excepto aquellas ciudades que eran enclaves militares, como por ejemplo Cartagena, ¿sí? Okay. Después de la peste negra aparece el humanismo, el arte se desliga de la religión y después de la peste, la depresión pospeste, funda los inicios de lo que fue la época del Renacimiento. Y obviamente el avance de condiciones de salubridad, masificación de acueductos alcantarillados, hayan abiertos, o por lo menos ya había, y esto ayudó a que favoreciera el declive de la peste negra tras muchos años de azote. Un último invento que floreció a raíz de la peste negra, antiguo, utilizado en partes de África y Asia, pero restringido a nobles y ricos en Europa Occidental, el ataúd. ¿Sí? El ataúd era usado masivamente en Europa del Este, pero en Europa lo que acostumbraban usar era la mortaja. Envolvían el cadáver en telas y lo enterraban. ¿Sí? Sí. Por recomendación médica, en la Europa Occidental fue masificado el uso del ataúd para que evitar que los muertos fueran devorados por ratas. ¿Sí? Entonces, este fue otro, digamos, avance ligado a la peste negra. No, y otra vez los cambios geopolíticos brutales. Antes de que Alejandro dé unas curiosidades y pasamos a la gripe española, quería hacerte una pregunta. Si a alguien le picaba una de estas pulguitas, ¿tenía alguna posibilidad de sobrevivir o si contraía la enfermedad moría seguro? ¿O alguno sobrevivía? ¿Andrés? Bien, para toda enfermedad infecciosa hay dos factores que tener en cuenta. El primero es la cantidad de inóculo, es decir, la cantidad, en este caso, de bacterias que transfería la pulga. Y la otra, la condición inmunológica del individuo. Ahora, tenemos que ver que la población europea de esos siglos vivía en condiciones probablemente muy por debajo de una población pobre de un país subdesarrollado. Entonces, era muy fácil que la enfermedad proliferaban, pero depende de eso. O sea que alguno podría llegar a sobrevivir. Alejandro Bernal, quería dar algún dato curioso y pasamos a la gripe española, que vamos de tiempo súper justitos. Sí, José, sobre la peste negra, como tal cronológicamente se desarrolló entre los años 1347 y 1353, 6 años, como dijo el doctor Andrés. Ciudades como Florencia, por ejemplo, en esta importante ciudad italiana, 1/5 de sus pobladores fueron las personas afortunadas que sobrevivieron, el resto perecieron por esta impresionante peste. Y en ciudades alemanas como Hamburgo, Colonia y Bremen, 1 de cada 10 personas fallecieron por la peste negra. También otra de las curiosidades dentro de las consecuencias que produjo esta pandemia en Europa fue la persecución a los judíos. En aquel entonces muchas personas le echaron la culpa a los judíos, los persiguieron, comenzaron a envenenar los pozos y realmente pues fue una auténtica barbarie en ese momento esta persecución hacia esta población. Bueno, a los judíos le echaron la culpa de que habían envenenado los pozos y empezó a haber masacres de judíos, los linchaban en cualquier sitio, algo, bueno, como siempre el hombre y sus odios. Bueno, y vamos a dar paso, que faltan 17 minutos, vamos a dar paso a la última gran pandemia, de la que sí tenemos fotografías y bueno, pues incluso algún recuerdo. Por ejemplo, mi abuelo me contó, que en paz descanse, de la famosa gripe española, que de española no tuvo nada, que era norteamericana, pero bueno, la gripe española, que mató además entre 50 y 100 millones de muertos cuando la población mundial estaba en torno a 1.800 millones. ¿Qué fue la gripe española, doctor Andrés Restrepo, y cómo nace esa gripe? Ya nos metemos en la edad moderna, nos vamos a 1918. Bien, es cierto que la gripe española no fue una gripe españolas, como el nombre lo dice. Sí, y para ello tenemos que irnos un poquitico más atrás para mencionar algo. En América
no existían enfermedades virales. La única enfermedad viral que comprobadamente, o el único virus que comprobadamente existía en América antes de la conquista española, o del descubrimiento de América, el HTLV1, un virus asociado al desarrollo de leucemia y linfoma, que llegó cuando pobladores cruzaron ese puente natural del estrecho de Bering. ¿Cierto? Okay. Correcto. Pero en general en América no hay enfermedades virales ni enfermedades infecciosas. El descubrimiento de América trae esas enfermedades a este continente y los americanos, ¿sí?, le devuelven el favor a los europeos y le mandan la sífilis, que los devastó también allá, ¿sí? Entonces, virus como la influenza, de la cual una variedad de influenza es la gripe española, sarampión y principalmente la viruela, la trajo el descubrimiento de América, ¿sí? Sí. Entonces, la gripa, por ejemplo, no existía en América hasta el segundo viaje de Colón, cuando fue introducida en cerdos y caballos infectados, ¿sí? Igual pasó con el sarampión. Muy bien, entonces, la gripe española aparece más o menos en 1918, ¿sí?, del 18 al 19, y tuvo una mortalidad estimada de 20 a 100 millones de personas en el planeta. ¿Sí? Eso es una barbaridad. El origen, sí. Hay reportes en cualquier rincón del mundo. Ahora, el dato por el cual el nombre de gripe española termina siendo el nombre de la enfermedad es muy curioso y se relaciona a la censura informativa que se impuso durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, y la posguerra. Lo que sucede realmente es que esta fue la primera pandemia global que llegó a cada rincón del mundo. Se estima que todos los habitantes del planeta tuvieron contacto con el virus de la gripe española. Algunos no desarrollaron la enfermedad, tal como pasa con portadores asintomáticos del COVID-19, pero en general se estima que todo el mundo tuvo contacto con ellos. Ahora, el 100% de la población mundial llegó a tener contacto con el virus de una forma u otra, que es lo que hubiera pasado con el COVID si no lleváramos la mascarilla y demás, vamos. Correcto. Y a pesar del nombre, como ya dijimos, la gripe española no se originó en España, sino en los Estados Unidos. Realmente, el primer brote documentado ocurrió en la base militar de Fort Riley, en Kansas. Y hasta allá, el presidente, Wilson, manda a un médico de Johns Hopkins de Baltimore a que haga autopsias y examine a los cadáveres, y es el doctor Welch, que luego describió otra bacteria más adelante, el Clostridium welchi, y Welch hace una descripción muy clara de lo que es la gripe española, y él recomienda que no envíen tropas a Europa. ¿Sí? Él recomendó que las tropas se quedaran en Estados Unidos. Wow. Correcto. Él recomienda que no envíen tropas a Europa, pero es un momento de volatilidad militar y económica mundial, predomina sobre cualquier concepto médico, envían tropas y un pequeño contingente militar de Estados Unidos llega a España, ¿sí? España es un país neutro, no para la guerra mundial, pero lo envían por seguridad y arranca un brote dentro de España, ¿sí? Y el problema es que Francia y Reino Unido y demás países involucrados europeos omitían liberar información de la pandemia. Para no desmovilizar las tropas que estaban en los últimos meses de batalla, y España, como era neutro, sí reportaba. Entonces, aparece información de una infección en España y le dan el nombre de gripe española. Okay, ahora, sí. España tuvo más o menos 8 millones de infectados y 300.000 muertos. En aquella época había ausencia total de protocolos sanitarios y eso favoreció el desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? En esta pandemia, primer dato importante, yo lo había dicho, se introdujo el uso del tapabocas por primera vez de manera generalizada para evitar el contagio, y se demostró estadística y epidemiológicamente su utilidad. Ahora, la muerte en la gripe española ocurría de manera rápida. Es un tipo de infección sumamente contagiosa, agresiva, y hay registros en los que describen que la gente se despertaba y moría camino al trabajo, con una dificultad enorme para respirar y hemorragia pulmonar.
O sea, morían en horas, podían morir en horas. En cuestión de horas. Así como otros tenían un cuadro leve, semejante a descripciones que tenemos de algunos casos del COVID-19, ¿cierto? Al parecer el virus se originó en una mutación de un virus de influenza aviar de origen chino, y lo más claro y bien conocido es que el virus se logró diseminar por el mundo por el rápido movimiento de tropas que había en ese momento. Ahora, hay que hablar de los brotes. Hay que tener en cuenta que la primera oleada de infección en primavera fue moderada, ¿sí? Entonces, al inicio no fue muy grave la cosa, pero la segunda oleada que ocurrió en el otoño de 1918 fue muy agresiva y fue la más letal de todas y causó más muertes que ninguna otra pandemia en la historia. La capacidad funeraria del mundo entero fue sobrepasada y se estima que el 85% de los muertos de la gripe española acabaron en cosas comunes. Ahora, para acabar de completar las cosas, buena parte del cuerpo médico también murió, lo que complicó mucho más las cosas. Ok, Dale, di el dato, ya te hago toda la pregunta, Andrés, no te preocupes. Un dato importante es que en 1918 España tuvo por primera y única vez en su historia un crecimiento demográfico vegetativo, es decir, el número de muertes superó el número de nacimientos. Ahora, la tercera oleada de la gripe española, ¿sí?, en la cual el virus mutó favorablemente, ¿sí?, disminuyó la capacidad infecciosa, la enfermedad se atenuó por sí sola y virtualmente desapareció, ¿sí? Entonces, ese sería el escenario perfecto de lo que tenemos ahorita. Ojalá algo así suceda, ¿sí? Pero es que hay una cosa que me parece muy curiosa. Tú estás diciendo que el segundo rebrote fue la cosa más mortal de la historia de la humanidad. O sea, hay que tener un cuidado con los rebrotes y luego de repente puede haber una mutación que sea, digamos, más benigna. O sea, pero esto en el fondo es una especie, con perdón, de lotería macabra. O sea, nadie sabe cómo puede llegar a mutar un virus así. O sea, sí, o sea, una lotería total. O sea, ni siquiera especular. O sea, no, eso muta sí, como la naturaleza. No hay forma de predecirlo, ni de tenerlo, ni influir en la mutación del virus. Algunos dicen que a medida que más población se enferma, más probable es que el virus mute de manera positiva, es decir, haciéndose menos agresivo. Entonces, eso es una teoría experimental, nadie quiere experimentarlo en cuerpo propio, ninguna población quiere hacerlo, pero podría ser una posibilidad. En Estados Unidos se estima que hubo 500,000 muertes, ¿sí? Y en lugares como la isla de Samoa en el Pacífico murió más o menos 1 de cada 4 habitantes. En Colombia no fuimos ajeno a ella, y Colombia estaba bajo el mandato de Marco Fidel Suárez, ¿sí? Y la respuesta del gobierno colombiano a la pandemia fue tardía, y por esa razón en Colombia se le llamó a la gripe española el abrazo de Suárez. Aquí el abrazo de Suárez. El abrazo de Suárez. El propio presidente Suárez sufrió, a causa de la infección, la muerte de su hijo, que estudiaba en los Estados Unidos, y la tasa de mortalidad del país hizo que desaparecieran los sepultureros y fueran enviados los presos de las cárceles a suplir dicha función. Wow. Un dato curioso de la pandemia es que una empresa ya desaparecida, que en su época se llamaba Gaseosas Posada y todo, hoy día tenemos una empresa derivada de ella, comunicaba en un anuncio publicado en el diario El Tiempo de esa época que suspendían la venta de agua en botella a domicilio, lo que llamaban un garrafón de agua, por motivo de la enfermedad de todos nuestros repartidores. Y al mismo tiempo ofrecían el líquido gratis hasta donde les alcanzara y a los que quisieran enviar por ella a la fábrica. Ahora, hubo muchos muertos también en la construcción del llamado Ferrocarril del Norte, un ferrocarril que iba de Bogotá hacia los Santanderes, causando la suspensión de esa obra por muchísimos años, y la mortalidad nacional se estimó en ese momento, solo para Bogotá, donde fue el mayor brote, de 150 casos diarios, y aproximadamente 10,000 muertos durante la totalidad de la pandemia. O sea que Colombia fue un país muy golpeado por la gripe española, entonces.
por supuesto. Y teniendo en cuenta algo más, no había transporte aéreo a Bogotá. O sea, la vía aérea y el desarrollo del país entraba por dos puertos básicamente, Barranquilla y Buenaventura, pero principalmente Barranquilla. Las vías de comunicación con Buenaventura eran muy precarias, entonces el desarrollo entraba por Barranquilla, seguía la línea del río Magdalena, llegaba a Girardot y de ahí a Bogotá. Probablemente a lo largo de toda esa línea de comercio del río Magdalena y en Girardot debían existir inmensos brotes, ¿sí?, epidémicos de gripe española o de abrazo de Suárez que no se documentaron, al igual que en Barranquilla. Muy bien, mira, faltan 5 minutos, me gustaría que un par de preguntas de los oyentes, pero antes, Andrés, ¿cómo termina la gripe española? O sea, ¿se inmuniza toda la población porque ha tenido contacto con el virus? ¿Cómo es el final de un virus así? O sea, ¿por qué de repente desaparece en la historia, así ella sola? Bien, el virus muta, se hace un virus más suave, disminuye su velocidad de contagio y la enfermedad se hace menos agresiva. Entonces, al ser menos agresiva, la tasa de mortalidad comienza a disminuir, la capacidad de contagio también disminuye, las tasas de ataque en la población se merman y entonces poco a poco la enfermedad se va extinguiendo. ¿Sí? Aparte de eso, como la segunda oleada fue tan agresiva, mucha gente ya se había infectado, muchos murieron, pero los que sobrevivieron generaron inmunidad, entonces se formó una inmunidad de rebaño de gente inmune con correcto, y otro grupo de población que fue afectado por la enfermedad mucho más leve. Entonces, de esa manera la enfermedad virtualmente se extinguió. Faltan 4 minutos. Alejandro Bernal, ¿alguna preguntita de los oyentes? Sí, Jorge, aquí Diego Franco nos pregunta, ¿se podría catalogar el VIH como una pandemia aceptada para regular la población mundial? Bueno, realmente sí. Desde el punto de vista técnico, el VIH es una pandemia y la estamos viviendo en el momento. O sea, sí, claro, no ha desaparecido desde que arrancó. Y sí, correcto, es una pandemia. Ahora, que sea introducida a la población mundial con algún interés, no es cuestión de discusión, creo que no, pero sí es una pandemia real. Si quieres te lo respondo yo, además está en mi libro Conspiración. Fue un invento de la Unión Soviética con un médico de la República Democrática Alemana. No hay ningún tipo de base en que el virus VIH fuera creado, fue un tema de desinformación. Alejandro Bernal, una pregunta más queda. ¿Es verdad que cada siglo hay una gran pandemia? Ah, es verdad, eso que en redes sociales no para de salir. Cada 100 años se repite, cada 100 años se repite. ¿Eso tiene algo de cierto o es simplemente una casualidad, Andrés? Si nos vamos al punto de vista histórico, hay hechos fehacientes que muestran que ocurre. Si vamos al punto de vista científico puro y clínico, no hay ninguna razón científica de peso para decir que es un proceso cíclico que afecta a la humanidad. La principal prueba de eso es la diferencia de agente causal de cada pandemia que ha habido a lo largo de cada siglo, cuando se presentan nuevos episodios. Entonces, no queda otra opción desde el punto de vista científico que aceptar que se trata de cuestiones de la casualidad. Perfecto. Bueno, pues faltan 2 minutos y ya vamos a ir despidiendo el programa. Y Andrés Restrepo, pues para que nos des tus conclusiones sobre esta historia de las pandemias y algún consejo sobre lo que estamos viviendo ahora, por favor. Bueno, en realidad las pandemias han estado siempre con nosotros. El mundo no se ha terminado por la presencia de pandemias, pero el futuro de la humanidad depende de cómo asumamos las pandemias y del comportamiento que tengamos frente a ellas. Y hay un hecho real y comprobado, y es que la capacidad de infectarnos existe, y si no tomamos precauciones para hacerlo, vamos a infectarnos. Ahora, es cierto, hay cantidad, todo el mundo tiene miles de ejemplos para decir de gente que conoce que ha sobrevivido al COVID-19, pero también tenemos cantidades de ejemplos para demostrar de que el COVID-19 es una enfermedad letal. ¿De acuerdo? Entonces, desde todo punto de vista, la mejor forma de sobrevivir a ella es buscar no infectarse. ¿Cómo lo logra uno? Previniendo el contagio. Sí, entonces, hay que ser prudentes
hay que tomar medidas de distanciamiento, hay que usar el tapabocas y hay que ser lo más precavido que uno puede hacer para evitar el colegio sin que se afecte el desarrollo normal de la vida como la conocemos, ni tampoco interrumpir la humanidad, porque si no vamos a llegar a parálisis económico otra vez y el mundo va a llegar a una edad. André, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerte aquí en Caracol Radio y queda pendiente el programa del COVID. Alejandro Bernal, tiene 10-15 segundos. No hay más tiempo. Juan, invitar a los oyentes a una charla. Juan Jesús Vallejo y este servidor, jueves 29 de octubre. Detalles en mi Twitter, @alebernalpress con @S. Muchas gracias, Juan Jesús. Bueno, señores, pues yo creo que lo que nos enseñan las enfermedades, primero es que somos humanos y que tenemos muchas debilidades. Segundo, que la solidaridad es lo que puede hacer que nuestra sociedad siga adelante. Así que sean, por favor, solidarios. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.